Pues entramos al género de la entrevista y vamos a utilizar algunos tips que nos da a conocer Amparo Canedo. Uno de los primeros, estos solamente son 7, entonces el primero y el más importante. ¿Quieres realizar una buena entrevista? La primera clave, no a la improvisación. ¿Le vas a hacer una entrevista a un cantante o a un presidente? No improvises. Antes de ir a la entrevista tienes que haber leído todo sobre esa persona a la que vas a entrevistar o todo sobre el tema sobre el cual vas a encontrar más datos en las entrevistas que realices. Por tanto, no a la improvisación. Lo ideal es tener una muy buena base, un buen background, y con eso tienes que saber absolutamente todo para que le preguntes cosas novedosas. Pobrecitos los cantantes que llegan a estas regiones del país y del mundo. Les preguntan siempre lo mismo. ¿Y qué opina de la gente? ¿Y qué opina de nuestro cerro? ¿Y qué opina del coronavirus? Es lo mismo de siempre. Qué pobre. Entonces, no. Para hacer una entrevista no se improvisa. ¿Qué hacen generalmente los estudiantes? ¿Cómo les enseñan entrevistas a sus docentes? Pues con un cuestionario, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces me he golpeado la cabeza porque a los primeros que a veces van a entrevistar son a los docentes, y entonces agarran su grabadora y con la grabadora en mano preguntan, leen, ¿y qué opina usted del coronavirus? Y el coronavirus, eso no es una entrevista es una conversación para obtener mayor información. El segundo, las preguntas tienen que ser claras y directas. Estas noches que vemos los canales de televisión, los periodistas no realizan preguntas claras y directas, particularmente en algunos programas, y dan vueltas y vueltas, y el pobre entrevistado dice, ¿me puede volver a repetir? Porque la pregunta pues es muy larga y no es concreta. El tercero, a algunos les voy a lastimar el corazón, pero ni modo. La tercera estrategia es no pensar primero en lucirse, sino en informar. Generalmente esto pasa en programas famosos de radio o de televisión. Se cree tanto, se le han subido tanto los humos al entrevistador que lo primero que piensa es lucirse antes que entrevistar. Entonces lo empequeñece a su entrevistado. Yo que he participado en varios eventos deportivos de gran nivel he visto esto. ¿Y usted qué opina sobre esto? Yo que he tenido la oportunidad de no pensar en lucirse, sino en informar. La cuarta, no a los defectos de dicción. A ver, ¿qué significa esto? Nuestro expresidente, por ejemplo, con todo respeto, tenía muchos vicios de dicción. Por el tema y además tenemos que tener mucho respeto con las personas que tienen defectos de dicción. ¿Qué hemos dicho que es los defectos de dicción? Es no hablar ni escribir correctamente, pero vivimos en un país como Bolivia, donde nuestras culturas madres son aymara, quechua, guaraní y las otras de esas 36 nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si alguien tiene su lengua madre es aymara o quechua, pues tiene vicios de dicción. Hay algunas vocales que no existen en su lengua, entonces no tenemos que criticar a las personas. Pero si, digamos, han hecho una mala construcción del castellano en las entrevistas, ¿cómo tenemos que plasmarlas? Con los errores que cometen, no. Si es escrita, nosotros tenemos que moldearlo de cómo es. Si, digamos, nuestro entrevistado dice nosotros pues hicimos, no, se coloca simplemente nosotros hicimos, no se hace quedar mal al entrevistado. El siguiente elemento es presentar al entrevistado. Seguro usted, como capísimo periodista, dirá, ¿y quién no conoce al ministro López? ¿Y quién no conoce a Steve Jobs? ¿Y quién no conoce? Usted, que es el capísimo, conocerá. Hay gente que no conoce y no tiene por qué conocer. Entonces es una regla que así sea el más archiconocido personaje, usted tiene que presentar al entrevistado. Pasamos, no a las interferencias. A veces la gente los entrevistados quieren hablar y nosotros les cortamos
porque no están queriendo decir lo que supuestamente nosotros queremos escuchar, pues no a las interferencias. Eso no significa que usted se haga dominar con el entrevistado, pero sí con mucho respeto. Y finalmente, pues hay mayor libertad en las entrevistas de perfil, ¿no es cierto? En esas de pregunta-respuesta para conocer el perfil de nuestro tema o del personaje. Entrevistar es, pues, enterarse en todo, en un mundo muy importante, y quiero que les quede este consejo en la cabeza. Tenemos un gran periodista muy conocido que se llama Raúl Peñaranda, y Raúl Peñaranda decía: la prensa en Bolivia es monogenérica y monotemática. ¿Qué significa esto? Monotemática, teniendo tantas cosas que hablar, tantas cosas que escribir, tema político, ¿no es cierto? Como si solo viviéramos de política. Y monogenérica, teniendo tantos elementos que vamos a aprender ahora, como entrevistas, crónicas y reportajes, que es lo único que hacemos en las radios, en la tele, más noticia, cuando tranquilamente podemos hacer pequeñas entrevistas en su formato completo, y también podemos hacer bellísimas crónicas, bellísimas historias de vida, pero podemos ir más allá, podemos hacer investigación, podemos hacer increíbles reportajes. Solamente es tener voluntad y ganas de ser un muy buen profesional.